Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Algunas veces el trabajo en la casa puede ser tedioso y puede consumir mucho tiempo. Sin embargo, tenemos una santa que nos da un ejemplo de cómo en las tareas rutinarias del hogar se puede crecer en santidad. Estamos hablando de Santa Zita. Santa Zita nació en Monsegradi, en las afueras de la ciudad de Lucca, Italia. La santidad era un rasgo común en la familia de ella. Una de las hermanas de Zita se hizo monja cisterciense, mientras que su tío Graziano vivió como ermitaño y las gentes del lugar lo tenían por un santo. A la edad de 12 años, Zita abandonó su hogar para trabajar como criada en la casa de la familia Fatinelli, en Lucca. Los Fatinelli eran ricos comerciantes de seda que vivían en una hermosa mansión cerca de la iglesia de San Frediano. Había otros criados en la casa y a los pocos días de que Zita llegó, se dio cuenta de que ninguno de ellos la quería. Sus compañeros interpretaron su natural piedad como una pose ficticia, falsa, hipócrita, su obediencia como falta de iniciativa y su diligencia como la intención de hacerlos parecer indolentes. Se podría pensar que la familia que empleó a Zita habría estado encantada de tener una muchacha honesta, religiosa, pacífica y que trabajara duro. Pero no fue así. La señora Fatinelli, que durante toda su vida había tratado a los criados, sospechaba que Zita habría de caer en alguna acción indebida. Por ello trataba a la joven criada con frialdad, incluso a veces con crueldad. En cuanto al señor Fatinelli, famoso por su mal genio, se desesperaba al no poder sorprender a Zita en alguna diablura. Totalmente convencido de que de alguna manera la pequeña criada trataba de engañarlos, Fatinelli a menudo montaba en cólera en cuanto la veía. Pero por alguna razón inexplicable, los Fatinelli nunca despidieron a Zita. Como criada recién entrada, a Zita le encargaron los trabajos más sucios y agobiantes de la casa. Cuando la monotonía del trabajo se volvía abrumadora, Zita rezaba una breve oración y se recordaba a sí misma que no estaba haciéndolo para ganar el reconocimiento de los Fatinelli, sino por el amor de Dios. La oración le daba fuerzas a Zita. Asistía a diario a misa en la iglesia de San Frediano y durante el trabajo de cada día se escabullía por momentos a rezar. Una historia nos cuenta que Zita se tomaba algunos minutos para rezar en su capilla, en la bujardilla, justo después de poner el pan en el horno para que se cociera. Sus oraciones se volvieron tan intensas y la dulzura de conversar con Dios tan agradable que Zita perdió toda noción del tiempo. Cuando volvió a la realidad, corrió a la cocina, segura que el pan se había quemado. Pero en vez de encontrar una cocina llena de humo molesto, comprobó que ésta se hallaba inundada por el agradable aroma de unos hermosos panes que estaban sobre la mesa. Mientras Zita hablaba con Dios, los ángeles habían vigilado su pan. Con el tiempo, los Fatinelli y los compañeros de Zita se percataron de que no era una hipócrita ni una farsante, sino una auténtica santa.
Así la familia la nombró ama de llaves e incluso llegó a ser institutriz de los hijos de los Fatinelli. Su nueva autoridad reveló uno de los defectos de Sita. Su celo por ayudar a los pobres la conducía a menudo a dar lo que pertenecía a otros. Se dejaba persuadir con facilidad y los pobres y mendigos de Lucca y sus alrededores la conocían bien. Sita compartía su comida con cualquiera que llamara a su puerta. Durante una hambruna, una interminable procesión de pobres llegó a pedir ayuda a Sita. Ella lo resolvió dándoles todo el almacén de granos de los Fatinelli, que era lo único con lo que en la casa se contaba para hacer frente a la crisis. Eso fue demasiado para el señor Fatinelli, quien cayó en uno de sus habituales ataques de ira y llevó a Sita a la bodega para que viera lo que había hecho. Pero cuando Sita y Fatinelli abrieron las puertas de la bodega, encontraron para su sorpresa que la reserva de granos no había disminuido ni un ápice. Una mañana muy fría de Navidad, mientras Sita se preparaba para la misa, Fatinelli la retuvo para cubrirla con su fino abrigo de pieles. Pero el comerciante, que era calculador, además de blando de corazón, dijo a Sita: «Recuerda, quiero que me regreses el abrigo, no vayas a dárselo a nadie». Sita prometió a Fatinelli que le devolvería el abrigo y se dirigió a la iglesia. A su puerta vio a un mendigo temblando entre sus rotos harapos. La joven no podía volver la espalda a un mendigo, así que se quitó el abrigo y cubrió con él al hombre. Pero le dijo: «Esto te servirá para calentarte un rato, pero cuando salga de la iglesia tendrás que devolverme el abrigo, pues no es mío y no puedo regalarlo». Terminada la misa, Sita regresó al lugar donde se había quedado el mendigo, pero éste había desaparecido, y con él el valioso abrigo de pieles del señor Fatinelli. Sita no sabía ahora qué era peor, si la humillación de haber abusado de la amabilidad de su amo, o la cruda decepción de ser defraudada por alguien a quien ella había tratado de ayudar. Podemos imaginar la escena en la casa de los Fatinelli, cuando Sita regresó sin el abrigo de su amo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Al día siguiente de Navidad, un desconocido tocó a la puerta de los Fatinelli con el abrigo, reluciente como nuevo. Los vecinos coincidieron en que no era un mendigo el que Sita había encontrado a las puertas de la iglesia, sino un ángel que había tratado de poner a prueba la compasión de los cristianos en la mañana de Navidad. Hasta hoy el pórtico en donde Sita encontró al mendigo se conoce como la Puerta del Ángel. Y los años pasaron mientras Sita seguía exasperando al señor Fatinelli con sus obras de caridad, las cuales eran reparadas en el último momento por la intervención divina. Sita murió en paz el 27 de abril del 1272 en el hogar de los Fatinelli a los 60 años de edad, después de servir e incitar a la virtud a la familia durante 48 años. Santa Sita, ruega por nosotros.